Programa Discípulos. Jesús dijo: haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Cada semana con el pastor Juan Carlos Parra, un tema diferente para convertirnos en mejores discípulos del Maestro de los Maestros, Jesucristo. Atrévete a creer y a poner por obra lo que aprendemos juntos en el programa Discípulos. 25 minutos que pueden transformar tu vida. Es un gozo muy grande para mí estar con ustedes en este breve tiempo, unos 20, 25 minutos, el programa Discípulos. Ya llevamos tiempo en el aire o con una enseñanza de las que compartimos en la congregación, aquí en los platós de Televisión Vida. Siempre me gusta pues escuchar al Espíritu Santo y preguntarle: Señor, ¿cuál es tu palabra? Y damos también de acuerdo a lo que el Señor está haciendo en nuestra propia vida. Hoy te quiero hablar de pasión por ganar. Pero déjame que ore y le presente este tiempo al Señor. Padre, gracias por estar una vez más en Discípulos, este programa, Señor, donde aprendemos más de tu palabra, donde nos sentimos, Señor, impartidos, capacitados por ti para que te sirvamos mejor, para seguir tus huellas, porque eres el Maestro, Señor Jesús, y anhelamos agradarte con nuestra vida, madurar, cumplir tu propósito. En fin, Señor, que cuando nos peses no seamos hallados faltos de peso, sino que de verdad demos la talla, de verdad tú sientas que somos hijos con los que puedes contar. Henos aquí, Señor. Espíritu Santo, háblanos, inspíranos, exhórtanos. Tu poder, Señor, sea también sobre nosotros cuando oímos tu palabra, la capacidad y la gracia para ponerla por obra. Bendigo a toda la audiencia y a cada persona, Señor, que está conmigo en este momento en tu presencia. En el nombre de Jesús y para gloria de Jesús. Amén y amén. Pues querida audiencia, si en esta hora de discípulos, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estás viendo este espacio, no tienes una pasión por ganar, algo está mal en nuestra vida. Ayer hablaba con un hermano, le llamaba por teléfono: ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo, le decía, hace tiempo que no te veo congregándote con los hermanos, que no sé nada de ti, ¿cómo te encuentras? Bastante bien, yo creo que estoy bien, me decía. ¿Por qué no nos tomamos un café juntos y charlamos, compartimos un poco? Mira, ya te llamaré yo la semana que viene. Y le dije: hermano, no te veo bien. Esto es como cuando uno va al médico y dice: me encuentro muy bien, pero resulta que los niveles de azúcar pues salen muy altos, o la tensión está en 15, 13. Pues aunque tú te encuentres bien, algo indica que no estás bien, te tienes que cuidar. Y si has dejado de congregarte, o si no tienes anhelo de tomarte un café con tu pastor y de charlar un rato de las cosas del Señor, eso indica que estás viviendo un cristianismo raro, quizás te ha engañado el enemigo. Igual pasa con la pasión por ganar almas. Si no la tenemos, algo es preocupante en nuestra vida. Si no la tenemos, quizás nos hemos vuelto tibios, o nos hemos acomodado, o estamos viviendo ya en una costumbre, congregarnos, voy con mi Señor, apenas tengo amigos, de afuera a los que les testifico. En fin, si ya no está ese celo y ese anhelo en mí, el Señor sin duda me va a querer incomodar, me va a querer desafiar, incluso reprender para que yo despierte. Spurgeon fue más radical que yo en esto que dijo aquel gran predicador inglés. Dijo, voy a leerlo para no inventar. ¿No tiene usted el deseo de que otros sean salvos? Entonces dijo, probablemente usted tampoco lo es. Fuerte, ¿eh?
Yo creo que muchas personas somos salvos, hemos nacido de nuevo, pero ese deseo de que otros sean salvos es como que se ha atenuado, se ha adormecido un poco. ¿Por qué razón? A lo mejor porque hemos dejado el primer amor, ese fuego y ese gozo tan grande de conocer al Señor que nos motiva a hablar a otros del Salvador y de lo que ha hecho en nuestra vida. Quizás por el egoísmo, porque uno dice, bueno, yo ya tengo la vida eterna y hablo a los demás, estoy en un país que muchos no quieren oír, bueno, pues el Señor sabe y salvará a los que tiene que salvar. La realidad es que cada día miles de personas van al infierno y no se les habla de Jesús o no se les habla lo suficiente. Se pierden, se van a una eternidad sin Cristo. ¿Nos debe eso dejar a nosotros indiferentes? Si mi Señor se hizo hombre, bajó a este mundo, dio su vida por amor a ellos, a cada uno de nosotros, ¿de qué forma puedo yo honrar el sacrificio de Jesús? Además de adorarle y darle gracias siempre, sino compartiendo esa salvación con otros, metiéndome a su obra, la gran comisión, su obra de que el mundo sepa que Él es el Salvador y el Señor. Que rodillas de vidas, de familias enteras, de ciudades, de aldeas, de pueblos, se doblen y reconozcan a Jesús como la respuesta para todos nosotros. De esa forma yo estoy siendo parte del deseo del corazón de Dios, que más y más personas le conozcan. Me estoy metiendo en sus labores. Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja, yo también trabajo. Él no fue ocioso, no malgastó su vida y nosotros podemos también trabajar. Quizás hemos entrado en egoísmo o quizás nos hemos, acomodado, o es que estamos intimidados, es que somos rechazados al hablar de Jesús y entonces como no cae bien, como no es aceptado esto hoy en día, pues lo rehuimos o lo hacemos sin gozo, sin pasión. Dios quiere avivar en ti la pasión por ganar a otros, porque otros le conozcan y su vida sea transformada por la palabra de Dios, como tu vida también ha sido transformada. El tiempo es corto, Cristo viene pronto, lo vemos en los acontecimientos mundiales, y si es que no viene pronto a nivel y a escala escatológica, pues Cristo viene pronto para muchas personas que van a morir a lo mejor hoy o en poco tiempo. Cristo viene pronto. ¿Qué es una vida de 80 años, 90 años, 70 en comparación con toda la eternidad? No podemos cruzarnos de brazos. Y Spurgeon dijo, vamos a ver, si tú eres salvo y de verdad tú sabes lo que Jesús hizo por ti, lo que supuso que Él muriera por ti, si tienes convicción de que tus pecados han sido perdonados, estoy de alguna forma extendiendo la idea, ampliando lo que era el sentir de esta predicación de Spurgeon. Si tú reconoces el amor tan grande de Dios por ti y estás agradecido porque ya te ha perdonado y tienes vida eterna, ¿cómo no vas a hablarle a otras personas? ¿Cómo te lo vas a callar? Es que es algo que te tiene que quemar por dentro, y si no nos quema por dentro, ¿de verdad somos salvos? ¿De verdad hemos entendido todos los pecados que Jesús nos ha perdonado? ¿Todo lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros? A lo mejor ha sido solo un convencimiento mental, pero no un encuentro real con Jesús. Le contaba la anécdota a este mismo predicador de dos obreros, dos operarios de una fábrica que habían estado 2 años trabajando juntos y por fin parece que coincidieron en una reunión de él, de Spurgeon, y ¡ay! Pero si tú eres cristiano, yo también lo soy. Y se abrazaron, se felicitaron y fueron a decirle, a contarle la anécdota a Charles Spurgeon. Y él dice, deberían de estar los dos de rodillas llorando y pidiéndole perdón al Señor. ¿Por qué, predicador? ¿Por qué dice eso? 2 años trabajando juntos y no se atrevieron a reconocerse como cristianos, a hablar de Jesús el uno al otro. Que son, como hoy en día decimos, cristianos de la secreta, cristianos espías que camuflan su identidad, no quieren que nadie les reconozca, que solo se identifican en los círculos de la iglesia. No coincide con el celo evangelizador de los primeros
cristianos que por hablar de Jesús daban su vida, morían. No solamente cuando eran preguntados y entonces ellos tenían que decir Jesús es el Kyrios, se identificaban como cristianos. Digamos en una forma, entre la espada y la pared, no negaban al Señor. No. Eso es un cristianismo a la defensiva. Ellos estaban a la ofensiva, hablando a aquel mundo, aunque sabían que les podía costar muy caro, hablando a aquel mundo, a tantas personas gentiles que estaban tras los ídolos o a judíos, hablando las buenas nuevas de Cristo Jesús. No se achicaban por la persecución. Ahí es donde quiero arrancar. En Hechos capítulo 8, cuando Esteban muere, el mártir Esteban, y se produce la dispersión de los cristianos que estaban en la zona de Judea, en la zona de Jerusalén. Dice que Saulo, cuando muere Esteban, estoy leyendo en Hechos 8:1, estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. En Jerusalén se habían convertido muchos, miles. Estaba la iglesia allí con fuego. Pero no se podían quedar allí. No sé si es que se aburguesaron, no sé si es que se acomodaron, no sé si es que tardaron en enviar a las personas, porque Jesús dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. En estos versículos vemos cómo Dios usa la muerte de Esteban y la persecución feroz que se desata para sacarlos de Jerusalén. O sea, si no salimos, Dios nos saca. Si no enviamos, Dios va a usar otros métodos para que podamos ir. Porque el pensamiento de Dios nunca ha sido aglutinar, concentrar, hacer una especie de torre de Babel. El pensamiento de Dios siempre ha sido esparcir a sus hijos y que llenemos la tierra, que sembremos el evangelio, que todas las naciones conozcan, que la gloria del Señor llene toda la tierra, es decir, el conocimiento de Jesucristo llene toda la tierra como las aguas cubren la mar. Y por eso, no sé qué pasó, si es que se despistaron un poco y no empezaron a enviar para llegar a Judea y Samaria, las regiones que eran, digamos, las siguientes en el orden de Dios. Jerusalén ya tenía la palabra y ya había una iglesia poderosa allí. Ahora tocaba Judea y Samaria. Y no salían. El Señor usa la muerte de Esteban para hacer un efecto de dispersar a los cristianos. Y dicen estos mismos versículos que Saulo se empieza a levantar como el perseguidor número uno, de tal forma que llegaba a las casas de los cristianos, los sacaba hombres, mujeres, los echaba en la cárcel. Y el mismo Pablo en las epístolas luego nos habla más de esto, de cómo tenía un celo mayor que sus compatriotas, torturó a cristianos, en fin, fue parte del arresto y de la muerte de los seguidores de Jesús, los que estaban en el camino. Luego el Señor lo convierte y de eso también hablamos un poco ahora de Saulo, de Pablo como apóstol. Pero miren ustedes, en este ambiente tan hostil, sigue diciéndonos la palabra de Dios, capítulo 8, verso 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. No iban atemorizados, callados, asustados, iban con una pasión, entendieron que era la hora, que era su hora de ser enviados. Dios había usado eso para que llegaran a Judea, para que llegaran a Samaria. Ahora se empieza a relatar en los hechos cómo Felipe lleva a cabo un ministerio poderoso en Samaria. Dice, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esa era la predicación de la iglesia apostólica. Cristo. Cristo, poder de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Cristo, la salvación. Cristo, el todo. Cristo, el Señor. Y ellos como siervos, Pablo lo dijo así,
No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como el Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Felipe, lleno del Espíritu Santo, va a Samaria y con el respaldo de Dios que testifica juntamente con él a través de señales, portentos, milagros, se convierte un montón de gente en Samaria. Y sigue la historia también en Judea con otros siervos de Dios y hasta lo último de la tierra. Dios, si no salimos, nos saca, nos remueve la comodidad. Permite problemas, oposición, dificultades para que nos cuestionemos cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, trayéndolo a nuestros días. A veces el Señor hasta permite incomodidades dentro de las congregaciones para que nos expandamos, para que algunos nos sintamos un poco incómodos y abramos brecha, abramos campo, que la iglesia no esté mirándose el ombligo como con una mirada hacia adentro de las cuatro paredes, sino de nuevo el Señor dice, alzad los ojos, mirad, los campos están blancos. Vosotros decís, faltan 4 meses para la siega, pero yo os digo que ya están listos para la siega. Y el Señor estuvo enviando a través del Espíritu Santo, que daba la orden, salid, pero también a través de problemas, de persecuciones, de dificultades. Pero miren ustedes cómo salían. Oiga, no intimidados, no con tristeza, no con ninguna amargura, sino que salían llenos del Espíritu Santo, con pasión por ganar a los perdidos. Así le he titulado esta enseñanza, pasión por ganar. Después de una melodía, te espero aquí en el programa Discípulos, seguimos estudiando la palabra. Carlos Parra, cada semana en este dial y a esta misma hora. Sigue con atención la conclusión de la enseñanza para hoy. Caminando por el desierto me encuentro sediento, necesitando una nube de aliento, una mano, un paso de fe. Caminando por las orillas de la tempestad, necesitando un momento de paz, una mano, un paso de fe. Y aquí llegó Jesús, y Él me dijo que todo es posible, solamente tengo que creer. Caminando y por las aguas no me hundiré, porque Señor tú vienes a socorrerme, a decirme que todo es posible si hoy tengo fe. Caminando y por las pruebas no me hundiré, porque Señor tú nunca me abandonaste. Si estoy sediento tomaré y seguiré caminando. Caminando por el desierto me encuentro sedienta,
dijo. Él me dijo que todo es posible, solamente tengo que creer. Caminando y por las aguas no me hundiré, porque Señor tú vienes a socorrerme, a decirme que todo es posible si hoy tengo fe. Caminando y por las pruebas no me hundiré, no me hundiré. Si estoy sedienta, Y seguiré caminando y por las aguas no me hundiré, porque Señor tú vienes a socorrerme, a decirme que todo es posible si hoy tengo fe. Caminando y por las pruebas no me hundiré, porque Señor tú nunca me abandonaste. Si estoy sediento tomaré y seguiré caminando. Estás en el programa Discípulos con el pastor Juan Carlos Parra, cada semana en este dial y a esta misma hora. Sigue con atención la conclusión de la enseñanza para hoy. Y aquí seguimos después de esta bella melodía en el programa Discípulos, pasión por ganar. Así he titulado este programa Discípulos de hoy. Era la pasión que había en nuestro Señor Jesús. Por supuesto, restaurar el reino, complacer al Padre, pero salvarnos, ganarnos, anexionarnos a nosotros para el reino de Dios, tenernos a su lado por la eternidad. Y también la carga, la pasión, el amor que pone en sus apóstoles y que el Espíritu Santo luego ha seguido poniendo en todos los verdaderos discípulos de Jesús a lo largo del tiempo. Pasión por ver a otros rendidos a los pies de Jesús. Si no está ese fuego ardiendo en tu vida, pues quizás algo está mal en tu salud espiritual, algo está mal en tu teología o en nuestra teología, algo estamos confundiendo y hemos perdido un poquito la misión. El Señor tiene que ser el blanco, el centro, todo para su gloria, todo haciendo su voluntad, todo para agradarle, pero la obra de Dios en la tierra sigue siendo la misma en la que Jesús se empeñó hace más de 2000 años y la iglesia del principio y Pablo y en fin, todo el remanente de Dios que ha sido dar a conocer la buena noticia de Jesús para que la palabra haga la obra por la que es enviada, de renovar las vidas, transformar las vidas, que el reino llegue a los hogares y allí donde se predica la palabra de Dios, el Señor va a respaldarla con poder de lo alto. Miren qué datos. Según Thunderbird Church Source, esta encuesta dice que el 97% de los miembros de las iglesias no tienen participación en el evangelismo. El 97%. Siempre hablando en términos generales, a lo mejor hay iglesias que están muy avivadas, pero en términos generales, ¿qué está pasando? La revista Christianity Today reveló que solo el 1% de sus lectores habían compartido de Cristo recientemente. Oiga, el 1%. ¿Y el resto? Pues el 99% restante compartió hace ya tiempo, muy de vez en cuando, muy esporádicamente, ya su círculo de amistades es el de la iglesia, ya están seguros de su salvación, de su vida eterna, y ahora pues a ir engordándonos, a ir aprendiendo cada vez más y a hacer la vida cristiana, que es tan sencilla, más y más complicada, entrando en un montón de cosas, de religión,
o simplemente entrando en un cristianismo muy superficial. Tiene que estar en nosotros. Dios lo va a poner por su Espíritu Santo, la pasión de testificar. Si no están cerca de nosotros los perdidos, ir a donde ellos están. Porque Jesús no dijo, yo te los traeré, los acercaré, sino Jesús dijo, id, y los envió para que nosotros fuésemos a donde están las ovejas perdidas y a donde está la mies del Señor. He leído en Hechos capítulo 8, cuando muere Esteban y son dispersados, en este caso a Judea y a Samaria. Pero miren, en el capítulo 11 dice, ahora bien, verso 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. La obra así, a través de la persecución, a través de la incomodidad, esa gente lo había dado todo y estaban dedicados por completo al Evangelio. Y cuando se remueve el lugar donde vivían, donde estaban juntitos tan bien, siendo enseñados a los pies de los apóstoles, viviendo algo tan glorioso como el avivamiento de Jerusalén, cuando son esparcidos, los veo salir predicando al Señor Jesús. La mano del Señor está sobre ellos. Y algunos incluso con la intrepidez, no solo de hablarle a los judíos, sino abrir camino hacia los gentiles. Y la mano del Señor les respalda para que nazcan iglesias poderosas como la de Antioquía de Siria. Yo quiero retarte y decirte, haz locuras para Dios, atrévete a hablar donde aún no has hablado, a quien todavía no le has testificado. Atrévete a orar por ese enfermo que está cerca tuyo. Visitas a un familiar en el hospital, ¿por qué no le compartes tu fe al que está en la cama de al lado y le invitas a conocer a Jesús? Le pides, déjeme que ore por usted, por su familia en este momento que está atravesando. Abramos campo, seamos valientes, intrépidos nosotros también, que el Señor nos va a respaldar. Hay a veces estructuras, barreras, no queremos meternos en problemas, no queremos ser rechazados, pero hay una gran recompensa si es que vamos a ser rechazados por el nombre del Señor. Dios tiene un tesoro en el cielo y también no vamos a estar solos en esos problemas que nos metamos. Por llevar la palabra de Dios, oiga, esa es la obra del Señor y Dios nos sustentará. El apóstol Pablo, y con esto cierro el programa de hoy, me gustaría hablar más en la próxima entrega de Discípulos sobre pasión por ganar. El apóstol Pablo, él entendió este mismo principio y sucede algo en su ministerio que puede resultar así en una lectura superficial, chocante. Y es lo siguiente: cuando en un lugar estaba predicando y todo iba bien, él seguía. Y cuando se levantaba la oposición, se iba a otro lugar. Bueno, aparentemente casi uno lo lee y dice una huida. Este hombre cuando se ponía la cosa al rojo vivo, entonces dejaba a los discípulos allí y se iba a empezar de nuevo en otro sitio. Pero no es así. Es que Pablo mismo entendió lo de Esteban y entendió lo que Jesús dijo antes en Lucas, en el Evangelio. Bueno, en Mateo y en Marcos, en los evangelios sinópticos, aparece este principio. Si en una ciudad no reciben, o en una casa, sacudíos el polvo de vuestros zapatos e id a la siguiente ciudad a llevar la buena nueva. En Hechos capítulo 13, sucede en Antioquía de Pisidia, que están predicando a los judíos rechazan la palabra, aunque muchos prosélitos y temerosos de Dios y judíos se convierten, pero se levanta una persecución también ahí en Antioquía de Pisidia, porque muchos gentiles estaban creyéndole al Señor. Miren,
dice que la palabra del Señor se difundía por toda la región. Hechos 13:49. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca, los expulsaron. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, no crea que se quedó la iglesia allí, ay, pobre de nosotros, nos hemos quedado sin nuestros padres espirituales, ahora qué va a ser de nosotros. Ellos entendieron que era parte del plan de Dios, de regar la semilla, regar el mundo con la palabra de Dios, y que tenían que salir los apóstoles y los que el Señor siguiera enviando a través del Espíritu Santo o a través de los problemas de las dificultades de la persecución, tenían que seguir enviando para otros lugares. Ahora se van a Iconio y se repite la historia. Lea en Éfeso, lea en Corinto, lea, en fin, en otros lugares. Si el Espíritu Santo no los enviaba, Pablo, él leía entre líneas. Y cuando en un sitio la puerta estaba bien abierta y el Señor estaba dando respaldo y fruto, seguía el ministerio. Pero cuando comenzaba una fuerte persecución, Pablo se sacudía los zapatos y decía, es tiempo de llegar a otra región o a otra ciudad. Por supuesto, dejando una iglesia bien establecida para que su obra no fuese en vano. Dejaba a los discípulos allí, los confirmaba y establecía a sus iglesias y luego las visitaba. Pero no se acomodó, no se quedó el apóstol allí en una bonita iglesia, sino que él entendía y sabía que el Señor estaba removiendo las cosas, trayendo un terremoto para producir un movimiento. La iglesia tiene que estar, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en un constante cambio, en un constante movimiento hacia afuera y también expandiéndonos a otros lugares. Y bueno, digo esto en términos generales, pero aplícalo a tu vida, aplícalo a tu vida. Estás viviendo un cristianismo donde hay poca confrontación, poco conflicto, buscas el ser aceptado, que vean que eres normal, que eres uno más, que tu familia te aplauda, te quiera. Has caído en una trampa. No tienes que ser un religioso que está todo el rato ahí, tu fe es un incordio para los demás, entonces guárdatela. Pero ama a los perdidos, ten pasión por ganarlos para Cristo. Y aunque te rechacen o aunque te tilden de que eres un pesado, sí, o sea, yo quiero verte en el cielo, yo quiero verte a mi lado por la eternidad, me interesa tu vida espiritual, me interesa dónde vas a estar por la eternidad. Y la gente antes o después se va a dar cuenta de que fuiste un verdadero amigo, de que los amaste sinceramente. Hombre, habla de otras cosas también, traza puentes, ten buenas relaciones, sé una persona equilibrada, balanceada, pero ten esa pasión, o tengamos, mejor dicho, esa pasión por ganar a otros. Y leamos entre líneas, entendamos que a veces el Señor nos desarraiga de las cosas de aquí abajo, permite muchas dificultades, remueve nuestra vida, y es porque nos está llevando hacia lo más importante, cumplir con la gran comisión de ser discípulos que hagan otros discípulos, de ser ganadores de almas. Señor, yo te doy gracias por este programa y por tu palabra en este día. Sigue dándonos, Señor, la pasión. Avívanos, Señor. Quita toda frialdad, quita todo egoísmo, Señor. Temores a veces, Señor. Quizás si hemos caído en una complacencia, si hemos descansado en que esto lo van a hacer otros y no nosotros. Quita ese engaño, Dios mío. Revoluciona nuestra vida. Ponnos el fuego de la iglesia del principio, ahora en estos tiempos del fin, una gloria aún mayor con respaldo de tu poder, de tu mano, de tu espíritu, para que podamos anunciar a este mundo que tú eres la luz, que tú eres el Señor y el Salvador, el juez ante quien
hemos de estar un día cuando muramos y te daremos cuentas. Señor, danos la gracia para compartir esta buena nueva. Danos, Señor, la pasión por ganar a otros. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo muy fuerte y les bendigo. Hasta la semana que viene. Este ha sido el programa Discípulos. Sigan en esta sintonía. Cada semana con el pastor Juan Carlos Parra, un tema diferente para convertirnos en mejores discípulos del Maestro de los Maestros.